Informarte en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Entre Ustedes y Nosotros, este programa que ya es una marca de radio y de televisión después de más de 20 años ininterrumpidos en el aire, con su conductor natural Jorge Enríquez, que bueno, ha alternado muchos conductores o co-conductores o columnistas, pero bueno, el fundador y hacedor de este envío es él, indiscutiblemente. Bueno, un día muy particular hoy, después de las medidas de ayer y las que siguen saliendo. Yo creo que ya lo tenemos a Jorge, si no me equivoco, y me está escuchando. Jorge, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, Jorge. Bueno, no, hay un problemita con el teléfono. Pero bueno, ya el operador, que es muy eficiente, lo está reconectando. Así que, bueno, lo que decíamos, un día muy complicado, y los que van a venir, con, bueno, todo tipo de noticias duras. Lo anticipó el presidente antes y después de haber sido elegido, pero una cosa es anticipar medidas y otra es empezar a verlas y a sufrirlas. Así que, bueno, tendremos que acostumbrarnos a eso. Acá también lo veo y ha llegado al estudio. Lautaro Nieto, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Horacio? Buenas tardes. Bien, decía con la sorpresa de las nuevas medidas, no sorpresa, pero sí ese nerviosismo de qué más habrá y cómo vendrá y cuál será el alcance y qué consecuencias tendrá para todos, ¿no? Y vos sabés que eso se ve en todos lados. Recién viniendo para acá, justamente llego tarde por el tema de que hay terribles colas para cargar nafta. Bueno, ¿qué va a ser? Bueno, 35% de aumento. Te comento, ya está Jorge en línea, ahora sí, lo tenemos. Jorge, buenas tardes. Sí, buenas tardes a todos. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Estaba con el coche, me acaba de rozar un coche, el auto, así que estoy estacionando para... Bueno, es en vivo, bien en vivo esto, bueno. Bien en vivo, sí. Esperamos tu editorial, Jorge, porque el día lo amerita. Sí, esperate un segundo porque... Bueno, cuando Jorge esté pronto, seguimos. Bueno, sí. ¿Estás ahí? Bueno, un día con muchas novedades. Primero empecemos con el discurso del presidente del otro día, del domingo pasado, que fue un discurso, a mi juicio, muy molestado escribir en un artículo un discurso a pura verdad. Realmente Milei no engañó a nadie. Milei dijo que los meses que vienen van a ser muy bravos en todo sentido, y esto que la gente vaya tomando noticias, porque parece que cuando le tocan a uno enseguida, cuando le tocan al otro nadie dice nada. Ahora para cuando me toca, como decía Macri, sí, hagamos el ajuste, pero con la mía no te metas. Entonces es así, si va a haber un congelamiento de sueldo, de salario, etcétera, bueno, es para todos igual, ley pareja y justa para todos. Entonces yo creo que llegamos a un punto tal en que la gente, todos los problemas se lo deducía a la inflación, se lo deducía a los malditos empresarios, al maldito Fondo Monetario Internacional, a los malditos legisladores. ¿Hola? Sí, te escuchamos, Jorge. Sí, a todos esos integrantes de la sociedad, pero el déficit fiscal es la causa de todos los problemas. Inflación, deuda y dólar son solo sus consecuencias. Nos volvimos adictos al déficit, lo que nos generó entonces unas crisis recurrentes, que es lo que venimos sufriendo. Y entonces por eso echamos la culpa a los especuladores, decimos que los empresarios, los almaceneros, todos tienen la culpa de nuestras desgracias, cuando nuestra desgracia
es justamente que tenemos desde hace más de 80 años la adicción al déficit, a no vivir con lo nuestro, sino a vivir de fantasías. Y 2 más 2, como lo digo siempre, es 4, no es pajarito, es 4 acá y en Japón. Y hay leyes de la economía que no se pueden torcer, porque uno la ve en la vida diaria, en la vida cotidiana. ¿Qué es lo que pasa en la vida cotidiana? Si yo gasto 120 y me entraron 100, alguien tiene que pagar esa diferencia. ¿Quién la va a pagar? La va a pagar el vecino de al lado, que le voy a pedir la plata prestada, pero que la tengo que devolver. En este caso sería el Fondo Monetario, un banco, sería un organismo multilateral de crédito, o de lo contrario, otra alternativa no tengo que hipotecar un bien. Ahora, lo que pasa es que nosotros en el sector público tenemos algo mágico, que es la maquinita de hacer billetes. Entonces, ¿qué pasa? La gente se pregunta, bueno, no importa, el problema es un problema típicamente fiscal. La emisión monetaria, que toda la gente no lo logra entender, conduce a que existe una sobreabundancia de pesos. Entonces el peso, que en definitiva es una mercancía, el peso, si lo entienden, como cualquier otra, al haber una oferta desmesurada de pesos, una circulación monetaria feroz, el valor cae respecto de los bienes, de otros bienes y de los activos financieros, entre ellos el dólar. Hay una inflación reprimida, producto de los controles de precios, y si no se revierte esa situación, vamos a llegar a una hiperinflación desenfrenada. A ver, cuando Milei dice, a lo mejor puede ser exageradamente, yo creo que es una persona que no miente. Podrá tener algunas actitudes medias a lo mejor extravagantes, pero no es mentiroso y es decente. Me parece que son 2 valores fundamentales que muchos de los políticos que hemos tenido durante muchos años no eran justamente atributos que podían lucir. Entonces, cuando dice que la inflación puede llegar al 15.000%, nos está hablando de algo que es, ayer lo dijo Caputo, el ministro de Hacienda, de Economía. Si 1 litro de leche vale 400 pesos en una inflación del 15.000%, va a valer 60.000 pesos. Entonces, esto hay que combatirlo. ¿Cómo se combate? Bueno, hay 2 caminos. Uno, atacar el gasto público, y el otro es mejorar los ingresos fiscales. Son medidas absolutamente necesarias e inevitables. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Y bueno, se van a revisar, ahí está la gente, me encanta porque estaba en todos los medios de comunicación, hay que ajustar a la clase política. Bueno, la clase política ya vemos que 18 ministerios pasó a 9, o sea que lo redujeron un 50%. De 106 secretarías de Estado que había, pasaron a 54, o sea, un 49%. 181 subsecretarías, más o menos tiro el número, pasaron a ser 140, o sea, esto es un 20 y pico %, o sea que hay una reducción general de un 35%. Se han suprimido ministerios, como el Ministerio de la Mujer, despilfarro absurdo total, 81.000 millones de pesos al año, y los femicidios no bajaron, aumentaron. Eso sí, la ley Micaela te capacita que tenés que tratar bien a la mujer, todo verso. Los tipos que cometen femicidios seguramente han sido destruidos por la famosa ley Micaela, ¿no? Sí, bueno. Y al día siguiente a lo mejor la golpearon a la mujer o ocurrieron otro tipo de agresiones que no solamente la violencia física, sino que la violencia moral. Entonces me parece que un tema importante que es reestructurar el Estado, reducir la planta estatal, me parece que es algo que es absolutamente esencial que eso ocurra. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, sigamos con los otros temas que reducir no renovar los contratos laborales que hizo el Estado en el último año. Y bueno, hicieron un festival de designaciones. Ahora yo lo lamento, a lo mejor en esas designaciones había alguien capaz, había alguien que era absolutamente necesario. Y bueno, pero están todas teniendo un color político. Evidentemente, lo que se busca es la eliminación del empleo militante, que es el que nace por cuestiones políticas, por cuestiones de caja, por cuestiones de campaña. Eso es lo que se busca. Tercer tema, acá le va a tolerar. Yo veo que ahora, hoy salieron varios comunicadores sociales, no voy a decir los nombres para no ser descortés, pero salieron a pegar con que los asesores, el Congreso, con que patatín, paran, y para decir, mire, yo tenía muchos asesores, pero resulta que algunos se dan, ¿no? ¿Usted siente que yo podía tenerlo como asesor a Félix Lonigro o a Daniel Sanfey pagándole un sueldo? Lo tenía Don Oren.
y obviamente no le salió un mango al Estado, pero tenía gente de primer nivel, médicos como director de la FLENI, de primer nivel. Y tenía, entonces si usted suma los asesores que no tenía, sí, tenía 20 asesores. ¿Sabe cuánto cobraban? 3. Otro, el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, jubilado, por supuesto podía estar conmigo, Luis Vasco, lo mismo, no cobraba. Entonces, ¿por qué? Porque era noble, era algo, porque era gente que no tenían, a lo mejor tenía necesidad, pero lo veían como algo honorífico ayudar o trabajar con un diputado. Entonces, bueno, y hoy salieron los comunicadores a pegar con eso. Los diputados no tienen autos con chofer, no tienen jubilación de privilegio, salieron a pegar con todas estas cosas. ¿Por qué? Porque les ha apretado el zapato. ¿Por qué les apretó el zapato? Y porque la pauta oficial, aquella que en definitiva se daba para hablar bien del gobierno, ¿sí? Esa pauta oficial desaparece por un año, 40.000 millones de pesos. Bueno, ahí hay otro ahorro sustancial. Del cuarto tema, reducir al mínimo... Son 36 millones de dólares, imagínate, 36.000 millones de pesos. 36 millones de dólares, multiplicarlo por los últimos 20 40, años. No, imagínate la plata que es, ¿no? Son 40.000 millones por el presupuesto de 2023 eran 40.000 millones. Lo que yo decía, la suspensión de la plata. Claro, por eso si lo pasás a dólares, son 40 millones de dólares, imagínate en 10 años, en 20 años que tuvimos este gobierno kirchnerista fueron 800 millones de dólares, una locura lo que se gastaron en pauta para hacerse propaganda ellos mismos, ¿no? Sí, fueron 16 años, porque les contaron 16, los 4 de Macri, en los 4 de Macri la pauta oficial se redujo sustancialmente y bueno, y por eso como cuando no podía conseguir pauta oficial, había muchos que se enojaban conmigo, muchos periodistas, pero es otro cantar, dice. Y la pauta dice para alabar al gobierno de turno. Exacto. Menos dinero también, no sé si cuántas dije, 3 o 4, menos dinero, reducir al mínimo las transferencias discrecionales que se hace el Estado Nacional a las provincias, que siempre se usó como moneda de cambio para obtener favores políticos. Eso solo implica una disminución del 0,4% de déficit fiscal. Si pensamos que el déficit fiscal es del 3% más el primario, no consideramos el total es 5,2 porque ese 3 del primario hay que agregarle el 2,2% de los intereses de la deuda, que hay que pagarlo, en joda, esto hay que pagarlo. Ahí ese 5,2, fíjate, reduciendo la pauta oficial, eliminando la pauta oficial, se eliminaba ya algo importante, pero con la reducción al mínimo de las transferencias es el 0,4. Si vos empezás, como es un número tan finito, 5,2%, si vos llegas al 0,4, empezás ahí a bajar otros factores, ¿no? Bueno, el recorte en obra pública, no se va a licitar obra pública nueva, y las que se encuentran adjudicadas, si no se compensaron, terminan se quedan sin efecto, se van a terminar las que están en realización. La plata de la obra pública fue siempre destinada a pagar a bolsillos de políticos y empresarios de turno. Y todos sabemos todo. Sinceremos una vez en la vida, pues si no sinceramos nos van a estar mintiendo toda la vida. Las obras públicas van a ser realizadas por el sector privado con transparencia. La reducción de subsidios a la energía, la luz, el gas y el agua. Nosotros nos quejamos. El triple del colectivo que nosotros pagamos lo pagan los cordobeses. ¿Qué tenemos coronita porque vivimos en el AMBA? Yo pregunto, ¿tenemos coronita? Los cordobeses aún viven en Calamuchita o en cualquier otro, el colectivo lo pagan 3 veces más caro que nosotros. Pero además, esto es una engaña pichanga, porque al final del camino se paga con inflación. ¿Y cómo se purga la inflación? Con emisión, que es más inflación, o con mayor presión impositiva. Y se termina engañando a la gente. Lo que te están regalando en el precio del boleto te lo cobran con el aumento de los productos en los ni hablar que la presión impositiva finalmente la paga el más humilde, porque el IVA, por ejemplo, que es el impuesto que más paga el humilde, que es el 21% de todo lo que gana, porque se lo consume, ¿sí? Es el impuesto al consumo. Con esas rentas generales se pagaban estos subsidios, con lo cual finalmente estos subsidios ¿a quién ayudaban? Al que más plata tenía, no al más pobre. O sea, hay que decir si a la gente hay que decir las cosas con claridad, ¿no? Los subsidios a lo del transporte, digamos que lo del transporte están ayudando a el transporte sí, exacto, pero también estamos hablando de la luz, el gas, ¿no es cierto? Y la luz y el gas, yo digo, por eso no tenemos,
Bueno, creo que ya dije 5 o 6 medidas. Después está, bueno, el festival que hacía Tombolini o Tongolini, como lo llamó Patricia Burrich, con el tema de las IRA, los permisos de exportación, que se daban discrecionalmente a los amigos. Eso ahora creo que tenemos 8 rubros. Y después queda el sinceramiento del tipo de cambio, que el dólar se fue en 800, lo fijó el gobierno, quedó al final en 820 de Banco Nación, y el dólar blue, que todo el mundo se espantaba que iba a llegar a cifras astronómicas, bueno, está en 1100, creo que en 1115 cerró el dólar blue. El dólar tarjeta, obviamente, el dólar tarjeta, la gente que lo quiere gastar en el exterior, los dólares en lugar de gastarlo acá, y bueno, me parece que tiene que cobrarse un impuesto, porque a lo mejor son dólares que o no estaban en el circuito financiero o estaban debajo del colchón. Me parece que es justo un país que está quemado con reservas de 11.000 millones de pesos en rojo, de dólares, perdón, en rojo. Me parece que hay un aumento provisorio del impuesto país que determina que el dólar tarjeta o el dólar Qatar, como se dio en su momento, se vaya a 1.200 pesos. Sí, digo, 1.200 pesos. Las políticas sociales, eso me parece que es necesario. Se mantienen los planes sociales, por ejemplo el plan Potenciar Trabajo, que tiene 125.000 beneficiarios, que no habrá más intermediación para los planes esos, y con ello estamos eliminando otro 0,4% del déficit, sin bajar los planes Potenciar Trabajo, eliminando la intermediación parasitaria que beneficiaba a los bolsillos de los pérsicos, los de Lía y los de Ligoni de la vida. Y por último, el tema, en este rubro también, pero se ve que lo separó ayer Caputo porque eran dos medidas distintas, el tema de las políticas sociales, que implica una duplicación de la AUH, de la Asociación Universal por Hijo, y que se aumenta el plan, la tarjeta alimentar, el 100%, y la tarjeta alimentar un 50%. Con lo cual se va a fortalecer los planes para la gente que más lo necesita, a la que le va a llevar directamente y sin intermediación lo que ellos necesitan. Así que me parece que estos son los primeros lineamientos. Yo sé que hay cuestiones de que van a merecer una especial atención, por una de ellas es el tema de las jubilaciones. Las jubilaciones, yo me acuerdo que se enojaron mucho, que decían que yo era una mala persona por lo que había dicho en un programa de televisión hace unos años. Tenemos un sistema que tiene 5.700.000 beneficiarios jubilados y pensionados. De esos 5.700.000 hay más de 2 millones que nunca pagaron, que nunca aportaron. Entonces yo, que aporté toda mi vida, ¿por qué? Y porque, bueno, no, jubilar la dama de casa, porque la dama de casa no pudo trabajar, y como no pudo trabajar, bueno, muchachos, había más de casa que trabajaban. O sea que ponemos a todos en igualdad de condiciones. No, pero crió los hijos, pero crió esto. Bueno, pero ¿saben qué ocurre? Yo conozco a Rodrigo Loredo, un día el diputado de Córdoba lo ejemplificó muy claramente. Dijo, una señora que él conocía, que vivía en un country, nunca habían trabajado, señoras muy adineradas, no tiene nada que ver, pero no lo necesitaban y vieron esta posibilidad, esta beta, y se jubilaron como ama de casa. Lo gracioso es que tenían mucamas y todo lo demás, ¿no? O sea, que para el cuidado, la atención del hogar y el cuidado de los chicos. Entonces, esto creo que son situaciones. Si metemos 2 millones de personas que entran por la ventana, si un sistema se sostiene con un promedio de 3.5 trabajadores en actividad por cada jubilado, y hoy tenemos 1.3, porque pensemos que hay 6 millones de personas que trabajan en negro, hoy tenemos 1.3 por cada afiliado, por cada jubilado, 1.3 en actividad por cada jubilado, y bueno, muchachos, pensemos de que así no hay, la pirámide se ha invertido, y así no hay sistema que aguante. Entonces yo lo que digo es que me parece que todas estas medidas que se han adoptado van en esa dirección. Yo sé que son complicadas, yo sé que van a decir que el ajuste lo va a soportar los sectores más postergados, lo va a soportar la clase media. Yo creo que el ajuste viene para todos, porque incluso no se han tocado el tema de retenciones, no se han bajado, se mantienen inalterables,
Me parece que esto nos va a afectar a todos. Algunos sectores los puede afectar más. Los sectores ya se está viendo, como lo dijo también el presidente Milei, se está viendo claramente esos sectores que de alguna manera van a recibir beneficio, ayuda estatal, porque los planes sociales no desaparecen del todo. Obviamente yo sé que la gente que a lo mejor tiene algún ahorro, pero las personas que trabajan en el Estado, o sea, va a haber también un congelamiento de sueldos en el Estado, va a haber también un congelamiento de vacantes en el Estado. Y bueno, pero o salimos de esta manera, muchachos, o nos quedamos toda la vida estancados como estábamos, o sea, con la mía no te metas. Y bueno, si con la mía no te metas, cada uno dice lo mismo, bueno, entonces vamos a seguir así, sigamos así, da la pepa, y vamos a tener las colas, porque cruzamos el charco, vamos al Uruguay y pagamos la nafta al valor internacional. Nosotros en la primera semana de este año hemos tenido tanta inflación como el doble de la inflación que tiene Uruguay interanualmente. 5% la primera semana del mes de diciembre, el Uruguay tiene 2.7, 2.8 de inflación en todo el año. Entonces, que nosotros queremos vivir así, queremos vivir en un estado de estrés permanente, bueno, porque con la mía no te metas, y bueno, flaco, está bien, con la mía no te metas, así vamos así. Por eso creo yo que hay un sinceramiento en todo esto. Obviamente creo que el sector de los jubilados tiene que merecer un tratamiento especial, y esto insisto, porque son los sectores más vulnerables de la sociedad, tiene que dar para ellos un tratamiento especial, necesariamente, porque también fueron perjudicados por las 14 toneladas de piedra. O nosotros estamos olvidando el tema de las famosas 14 toneladas de piedra que impidieron que una reforma como la de Macri, que establecía un mix entre el promedio del salario básico del empleado estatal y el ¿cómo se llama? Y la inflación, el índice de precios al consumidor, nos costó 14 toneladas de piedra. Hoy los jubilados estarían cobrando un 30% más de lo que están cobrando. Es poco, porque la realidad es que cobran 105.000 o 106.000 pesos la mínima. La mínima son alrededor de 7 millones de jubilados y pensionados. 7 millones, la mínima son el 70% de los jubilados y pensionados. Entonces, esos que están cobrando hoy la mínima, van a cobrar este mes casi el doble, un poco más del doble. ¿Por qué? Porque con el plan Platita metieron de las elecciones de decir, bueno, diciembre le damos un boleto total que lo pague el que viene. ¿Qué me importa si el Estado no soy yo? Yo ya me fui a España uno y el otro creo que se fue a Miami o andará por ahí. Les importan 3 pepinos. Si aparte, vamos a ser sinceros, estos muchachos se la llevaron todas, o la que falta de acá, bueno, y con la corrupción se tiene que ser absolutamente implacable. Entonces yo creo que, me parece que sacando esas cuestiones que yo creo que hay que prestar una especial atención, que es el tema de los jubilados y pensionados, me parece que el tema es ir en la línea correcta. ¿Van a ser meses duros? Y sí, tienen que ser meses duros necesariamente, pero venimos del quinto infierno del Dante, así que yo creo que hay que tener esperanza. No es soplar y hacer botellas, tampoco la esperanza sin ningún fundamento, sin ningún criterio, la fe, la esperanza, esas pavadas que repetía como un karma Scioli, el actual embajador en Brasil. No hay que repetirlo como un karma pero me parece que hay que darle un voto de confianza. Un voto de confianza que no es un cheque en blanco, que no es para hacer lo que quiera el presidente, pues si tiene que sujetar, por ejemplo, todo lo que se refiere al gasto, la modificación de las normas electorales, por supuesto, pero no se trata de eso, sino de las normas vinculadas con el tema presupuestario, el tema tributario, tiene que pasar necesariamente por el Congreso. Y el Congreso yo creo que le va a dar un voto de confianza también. Hoy el Congreso dio una muestra cabal de lo que sucedió en el Senado cuando se consagró al doctor Bartolomé Abdala. Se consiguió formar, gracias a la doctora Vicky Villarroel, se consiguió formar una mayoría
que permitió que, como correspondía, y como lo había hecho Cristina por otra parte, Cristina había sido muy en esto, muy concreta y muy contundente cuando dijo que la vicepresidencia, la presidencia provisional del Senado, o sea, segundo en la línea sucesoria, tenía que ser obviamente de la misma fuerza política que había ganado las elecciones a nivel ejecutivo. En este caso, esa fuerza política es el Partido de la Libertad Avanza, en consecuencia tenía que haber sido, pero para esto tuvo que construir una mayoría especial que estoy seguro que se va a volver a constituir cuando haya que votar las leyes que se requieren para implementar las medidas que quiere realizar, que quiere llevar a cabo el gobierno de Javier Milei. Nosotros creo que tenemos que dar un voto de confianza. Repito, voto de confianza no es cheque en blanco, no es ahora sé lo que vos quieras. Voto de confianza es ajustado a la ley, ajustado a derecho, pero obviamente con la posibilidad de que aquellas cuestiones que se pueden implementar por decreto del Poder Ejecutivo, no son solamente los decretos de necesidad de urgencia, hay otras clases de decretos que puede dictar el Poder Ejecutivo, se pueden hacer por esa vía. Creo que lo que nosotros tenemos que pensemos dónde vienen las bombas que recibe Milei, deuda de 415.000 millones de dólares, 415.000, la peor herencia de la historia argentina, 5 puntos, como ya dije, del PBI, de déficit, un banco central con reservas negativas, ya lo hemos dicho, deuda con los importadores, LELIC que al 14%, LELIC son 24.000 millones de dólares, 12.000 millones de dólares del plan Platito, y bueno, la fiesta hay que pagarla. Yo sé que a lo mejor a uno dice, sí, pero en esta fiesta yo no tomé champán francés, me tiraron un canapé que encima estaba con gusto húmedo, estaba rancio. Esto no, bueno, ¿no te da la sensación que es un tren que descarriló? Por más que lo trates de atrapar, el tren te va a empujar 2 o 3 pisos para abajo. Es decir, eso es una cosa evidente. Estos tipos tiraron un tren por una ventana y pretenden que vos lo atajes en el aire y lo saques para arriba. Es decir, te arrastra sin duda. Acá hay que sincerar precios que estaban totalmente trastocados por reprimidos, es decir, si no hay un sinceramiento de variables, de todas las variables que estaban reprimidas, recién ahí va a empezar a funcionar una economía. Si vos tenés todos los precios distorsionados, ¿cómo haces para invertir, para programar en tu empresa, si vos sabés que no sabés cuáles van a ser los precios el día de mañana, con lo que estaba todo reprimido? Seguro, es decir, totalmente. Es obvio que te lleva a un aumento, pero bueno, porque había expectativas que estaban absolutamente reprimidas, pero bueno, lo primero que hay que hacer es un sinceramiento de los costos de la economía para saber dónde estás parado, y eso te lo da el mercado, no te lo da la represión de los precios. Seguro, el plan de precios cuidados, el plan de control de precios, entonces, desde el fondo de la historia de los tiempos se ha demostrado que es un fracaso. Bueno, creo que tenemos que ir a la pausa y yo me despido, así que queda el programa. Te quería preguntar algo sobre la mochila austríaca, no sé si querés después, porque justamente hoy a la mañana Teddy Karogasian, un empresario que hoy a la mañana justamente estaba hablando de lo que vos predicás siempre, Jorge, que es porque él dice que el mal de todos los males en la Argentina y lo que produce el déficit fiscal fundamentalmente es que la gente quiere trabajar en el Estado, no solamente que el déficit lo producen los políticos, sino que la gente lucha para trabajar en el Estado porque lamentablemente no tiene una alternativa en el trabajo privado. Escúchame, negro, la verdad, voy por la calle, por cerca de tribunales, y hay piden bachero, moza, camarera, cocinera, elegí en el Tucumán lleno de venezolanos, ¿no? Hay que laburar. Argentinos no, pero venezolanos o lo que sea, pero no, se necesitan y no consiguen. ¿Por qué? Y porque están todos quieren vivir del plan trabajar o quieren vivir del Estado. Entonces, no es que la gente va al Estado porque no hay sector privado, no, porque él sostiene que se podría mejorar muchísimo si se estableciera la mochila austríaca. Dice, los empresarios abrirían una empresa todos los días. Sí, bueno, pero tomarían gente todos los días.
no solo la mochila austríaca, hay que bajar los impuestos también, y también hay que generar la mentalidad que el Estado no es la bolsa de trabajo ni el premio a una militancia política, ni a un amiguismo, ni a un nepotismo. Me parece que yo lo conozco mucho, es un tipo muy capaz, pero la solución no pasa, la gente no busca ir al Estado porque no hay en el sector privado. No, eso hay lugares, lo que pasa es claro, todos quieren ser gerentes, ninguno quiere arremangarse para laburar, y saben que en el Estado tienen toda una serie de privilegios, obra social, jubilaciones especiales, tienen toda una serie de cuestiones que la verdad que son realmente canonjías, que son privilegios que no cuenta el común de la gente. Así Jorge, que bueno, sabemos que tenés una actividad y que estás apurado, así que vamos al corte y te despedimos, si te parece bien. Bueno, muy bien. Bueno, un saludo grande, Jorge. Un buen programa, hasta el próximo miércoles, si Dios quiere, muchachos. Hasta luego. Bueno, gracias grande a vos. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Estamos en el aire nuevamente, entre ustedes y nosotros. Estamos tratando de comunicarnos con Gustavo Bazán, el economista jefe del diario Clarín. Nos está escuchando, Gustavo. Ya nos está escuchando. Bueno, ¿qué tal, Gustavo? Mucho gusto. Lautaro Nieto te habla. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lautaro? ¿Cómo te va? Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te va, Gustavo? Ya nos está escuchando, lo estamos conectando Osvaldo ya está en este momento. Así perfecto, ¿cómo andan? Bien, ahí estuve viendo lo que escribiste en el diario y realmente digamos, se va a poder resistir, porque una cosa es que ocurra y después como el cimbronazo, claro, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener? Bueno, sí, creo que es lo que nos estamos preguntando todos, ¿no? Estamos yendo de la sorpresa, si se quiere, de un presidente que anuncia un ajuste como hacía mucho tiempo no se veía en la Argentina, y que reciba aplausos de la gente que lo está escuchando, fuera mucha, poca,
si eso es significativo o no, no creo que sea lo importante, ¿no? Lo último fue prácticamente una película, o la versión 2 de la película Economía de Guerra. La versión 1, recordaremos, abril de 1985, Raúl Alfonsín justamente como presidente, anticipando lo que en un par de meses después sería el arranque del Plan Austral, que era un programa de un ajuste fiscal severo, que terminó mal, como todos sabemos. Sí. Bueno, y esto fue una economía de guerra, pero sin eufemismo, ya directamente, ¿no? Salvaje, a ver, no digo salvaje, pero quiero decir, el propio presidente diciendo palabras y conceptos fuertes. Así que bueno, ese es el arranque de esta experiencia nueva, y la incógnita, como vos lo decías recién, lo escribía yo hoy, bueno, la tolerancia de la sociedad en su conjunto, lógicamente, y sobre todo de los que tienen menos ingresos, de los que vienen más golpeados, no de ahora, sino de los últimos años, para comprar la idea esta de Milei de que viene una etapa de oscuridad, si se quiere, de que uno vaya a saber cuánto va a durar, pero que hay luz al final del túnel. Una cosa es aplaudir cuando lo dice un domingo 10 de diciembre al mediodía, y bueno, vamos a ver qué pasa, no sé, por decir algo, un 10 de abril a la nochecita, cuando esto se empieza a sentir de pleno sobre los ingresos de los hogares. Esa es mi primera reflexión, si se quiere, sobre esta experiencia que estamos viviendo todos. Ahí está Osvaldo ya escuchándote, y te dejo una pregunta que es una duda que tiene mucha gente, sobre todo la gente mayor. El tema del jubilado, el bono famoso de diciembre, que no es remunerativo, y qué va a pasar en enero si sacan el bono. Va a bajar 55.000 pesos su ingreso. Te lo dejo picando. Va a bajar, o bajaría, hay que ver si aparece en el medio algo, pero a priori no hay nada definido, lo cual quiere decir que alguien va a recibir 55.000 pesos menos que el mes anterior, y con una suba de precios que para diciembre se proyecta, y tal vez optimistamente 20%, pero es una pregunta sin respuesta por ahora, Jorge. Es probable que lo ajusten, ¿no? Porque, digamos, de acá a enero pueden pasar tantas cosas. Parece que hubiera sido un siglo el tiempo que pasó entre el domingo y lo que ayer expresó el ministro de Economía, ¿no? Ahí está, está Osvaldo Pérez Sanmartino. Gustavo. Hola, Gustavo. Hola. Osvaldo, ¿cómo estás? Un abrazo grande. ¿Qué tal, Osvaldo? Gracias, ¿cómo estás vos? Hola, ¿cómo estás? Bien. Yo lo escuchaba recién a Gustavo, y bueno, tengo que reconocer, yo tengo escasa simpatía por Milei, pero debo reconocer que al hablar en el mensaje inaugural, lo hizo descarnadamente, lo hizo con crudeza, y no prometió nada halagüeño, sino que al contrario, un poco a la manera de Churchill, prometió especie de sangre, sudor y lágrimas, y habló y mencionó una palabra que siempre se la trata de esquivar o adornar, que es ajuste. Claro. Y bueno, y está bien, eso me parece ponderable, porque si un país está desajustado, tiene que ajustarse, como Tal cualquier cual. familia, y si no se hace bien, se va a hacer de todas formas. Entonces, eso me parece, y decirle a la gente que va a haber momentos de esfuerzo, que va a haber momentos peores todavía, todo eso me parece bien. Ahora, le pregunto a Gustavo, me dio la impresión ayer de que hubo algunas definiciones, algunas certezas, bueno, el tipo de cambio, por ejemplo, y luego algunos títulos, pero me parece que tenemos que ver después cómo son las reglamentaciones. Por ejemplo, va a haber una baja de subsidios, ¿no?, a la energía, al transporte, que es inevitable que ocurra. Ahora, va a ser todo de golpe, va a ser gradualmente, bueno, eso no lo sabemos, ¿no? No, eso, Osvaldo, efectivamente no lo sabemos. Tenemos, o mejor dicho, en los días previos circuló la versión de que la reducción de subsidios
podría ser en etapas, pero en un lapso punta a punta muy corto, primer cuatrimestre del 2024, con lo cual es prácticamente todo de golpe. Hay que recordar que ya hubo una quita de subsidios. El gobierno anterior del presidente de facto Sergio Massa había avanzado con los recortes fuertes de subsidios. Recordemos cualquiera de nosotros lo que fue la factura de gas de este invierno comparada con la del invierno pasado, la de la electricidad, etcétera. Hubo aumentos nominales muy fuertes. Se había avanzado en que los hogares de ingresos medios altos y altos pagaran prácticamente el 100% del costo real de la factura, pero eso quedó un proceso que se interrumpió después, el lunes siguiente a las PASO, cuando se decidió interrumpir todo tipo de aumento. Y recordemos que desde las PASO hasta hoy ya pasaron prácticamente 5 meses, si no me equivoco, y 5 meses de altísima inflación, y las tarifas no se movieron. Así que una parte de la quita de subsidios había arrancado, y la incógnita es no solo qué porcentaje de los subsidios y en qué tiempo se van a recortar, sino qué alcance va a tener ese recorte, porque recordemos que había mayoritariamente los hogares de ingresos bajos y medios bajos mantuvieron el grueso de los subsidios. Yo estaba viendo recién un monitor de subsidios a la electricidad que hace la Oficina de Presupuesto del Congreso, y para ese segmento de hogares, repito, de hogares de ingresos medios y bajos, estos hogares estaban pagando no más del 15% de lo que cuesta la factura, o lo que cuesta el consumo real. Así que la incógnita es no solo la velocidad de la quita de subsidios, sino el alcance que va a tener, porque hasta ahora todos estábamos acostumbrados a lo que se denomina una tarifa social, y bueno, vamos a ver qué magnitud va a tener esa cobertura a partir de ahora, pero evidentemente ahí va a venir un sacudón grande para los consumidores de luz, gas y agua, que va a ser importante, repito, para clase media para arriba, por lo menos. Claro, ahí el kirchnerismo en estos 20 años, digamos, y creo que vos sabrás mejor, me parece que empezó ya con Duhalde probablemente, nos acostumbró a estos subsidios, ¿no? A que no pagáramos lo que cuesta el transporte o la energía. Y sin duda hay que revertirlo. Lo que pasa es que es difícil cómo hacerlo, ¿no? Y si es abrupto, porque las familias, pensemos sobre todo personas de clase media baja, que se fueron de hecho, bueno, es una decisión del Estado y en su presupuesto familiar, antes pagaban lo que correspondía, pero en definitiva se fueron acostumbrando a que ese rubro pagan mucho menos del costo, ¿no? Entonces, sí, perdón. No, te quería hacer una pincelada nada más de color. Sí. Vos y yo, y Jorge, y supongo que todos los que estamos aquí escuchándonos, somos de la generación donde nuestros padres nos decían, che, apaga la luz o no dejes prender la luz, y nosotros corríamos a nuestros hijos, íbamos atrás de nuestros hijos apagando la luz porque nos quedó esa costumbre. Yo lo sigo el aire acondicionado era un lujo, ¿no? Sí. Y eso refleja bien lo que era, de alguna manera, entre comillas, el tener cierta conciencia de lo que costaban en otros tiempos la luz, el gas, bueno, el teléfono ni hablar, las llamadas de larga distancia eran todo un presupuesto. Obviamente la tecnología eso cambió y desapareció ese problema, pero luz y gas, si uno compara cualquiera que se haya ido de vacaciones a Uruguay, uno sabe que cuando uno paga el alquiler de lo que sea por esa semanita o 2 semanas de vacaciones, pero viene el anexo de, bueno, acá tenés además lo que consumiste de energía, y es un dolor de cabeza muchas veces, así que evidentemente ahí hay un problema que hay que solucionarlo. Cuando viví cerca de un año en Estados Unidos, en el invierno, que tenía que pagar el gas, y era en Connecticut era muy frío, era un sacudón tremendo. Pero claro,
200, 300 dólares por mes pagaría. Lo dijiste recién, Osvaldo. Si alguien quiere decirle a esto ajuste salvaje, bueno, es el espejo del desajuste salvaje que se vino extendiendo y agudizando en los últimos años. Tampoco nos podemos hacer los distraídos con eso, ¿no? Cuando alguien venga a decir eso. No, mi única duda es, sobre todo para eso, porque hay un sector, digamos, que más abajo que está la tarjeta alimentaria, el plan social, después, pero hay un sector, digamos, entre clase media baja o que no llegan a esos beneficios, que si le impacta de golpe me parece que va a ser un dolor muy muy fuerte. Yo creo que la legitimación de este ajuste, como en su momento me parece, por ahí hablándolo rápidamente, por ahí hubo más matices, la legitimación del ajuste va a venir cuando el índice de inflación realmente uno lo vea caer. Claro. Ahí van a aparecer otros problemas, porque esto estaba recordando mientras lo decía, lo que fue Menem. Menem venía de una banquina a la otra hasta que logró invocar el plan de convertibilidad. Recordemos que en el año 91, la convertibilidad, hasta marzo del 91 estábamos todos colgados del pincel porque otra vez la inflación se empezaba a disparar. Y Menem, Cavallo impusieron la ley de convertibilidad a partir del 1 de abril de 1991 y en octubre Menem ganó cómodamente las elecciones, las del 91 y las del 93, y bueno, y la reelección en el 95, y el hecho de que la inflación fue realmente dominada en esos años fue crucial para esos resultados electorales. Como le pasó, digamos, un periodo mucho más breve, porque en definitiva después fracasó, pero en el inicio del plan austral, Alfonsín gana las elecciones legislativas del 85 también con bastante comodidad. Tal cual. Lo que sí, claro, que una vez que, imaginemos, no por un momento que realmente se cumple esta premonición de que vamos a tener unos meses muy duros y después esto empiece a bajar, si alguna vez baja la inflación a niveles normales, comparables con otros países, prácticamente con todo el mundo, después vendrán otros problemas, porque cuando baja la inflación, es como que, a ver, la inflación disimula muchas ineficiencias de la economía. Y cuando baja la inflación, esas ineficiencias quedan a la vista. Y bueno, recordemos lo que pasó en la convertibilidad, que el desempleo se disparó. A ver, había un sector de la población con buenos empleos y buenos salarios en dólares, y un sector que no tenía la capacitación adecuada o lo que sea, que quedó al margen. Y entonces ahí se disparó mucho el índice de desempleo. Pero bueno, eso es para hablar muy muy a futuro. Primero hay que ver si realmente logramos volver a una inflación de un dígito anual. Ya viéndolo desde hoy sería un gran logro, me parece, si se logra en un tiempo más o menos razonable, ¿no? Sí, claro. ¿Y qué otros aspectos ves? Por ejemplo, ahí vi que hablaban antes del tema de las jubilaciones. ¿Vos pensás que se va a modificar la ley de movilidad? Bueno, inclusive vi que algunos decía que se iba a hacer por decreto, lo que ya ahí me meto yo. No sería... Bueno, pero a ver, Osvaldo, el antecedente más cercano es el propio expresidente Alberto Fernández, que suspendió la famosa fórmula de actualización de las jubilaciones que votó Macri a fines del 2000, que se votó durante el gobierno de Macri a fines del 2017, la tarde de las 14 toneladas de piedras, y Alberto Fernández suspendió su aplicación ni bien llegó al gobierno a fines del 2019, principios del 2020, mantuvo aumentos por decreto, y la fórmula hoy vigente se estrenó en marzo del 2021, me parece. O sea que yo creo que por ese lado, si quieren, lo pueden hacer. Después habrá que ver en el Congreso si están los votos para votar la nueva fórmula que idee este gobierno. Hay que recordar que el gasto social
que incluye jubilaciones, pensiones y planes, una parte importante del gasto social está indexada por esa fórmula. Y ese gasto social es el 55-60% del total del gasto público del presupuesto nacional. Es decir, que es un tema clave. Por supuesto. Porque por ahí en este momento lo que todo el mundo dice es que esta fórmula tiene una falla de que el jubilado pierde cuando la inflación sube, pero cuando la inflación empieza a bajar, el jubilado empieza a recuperar, y eso en términos presupuestarios es muy grave justamente para las cuentas públicas, porque como el Estado recauda menos por el impuesto inflacionario, el peso de la actualización de las jubilaciones por esa inflación pasada gana ponderación en el total de gastos. Entonces eso es una complicación que seguramente se va a buscar solucionar cuando se rediseñe la fórmula de ajuste. Y perdón, no sé si Lautaro quería hacer alguna... No, yo estaba pensando un poquito de cuando nosotros hablamos de las distorsiones económicas que se provocaron durante estos últimos años. Acá tenés más que un problema de costos de lo que cuestan los servicios y la luz y el gas y el transporte, hay un problema de salarios, ¿no? O sea, este gobierno pasado ha ido pauperizando los salarios. Entonces, totalmente. ¿Cuáles han sido las medicaciones? La medicación para tratar de ocultar eso. Bueno, bajemos los costos de los servicios de transporte. Por ejemplo, si vos analizás el subte, en el año 91, cuando vino el 1 a 1, y el subte en Nueva York valía $1.50, acá en Argentina valía 50 centavos de dólar. 30 años después, ¿sabés cuánto vale el subte en la Argentina? 8 centavos de dólar. Entonces decime, ¿cómo poder reparar, producir, fabricar, mejorar o extender la línea de subte si cobrás 8 centavos de dólar? Entonces, el transporte es regalado, pero lo que pasa es que los sueldos, este gobierno los ha reducido de una manera increíble. Entonces, ha hecho parches en todos lados. Entonces, hay una distorsión de precios en todo sentido, con lo cual nadie puede calcular nada, nadie puede hacer una proyección económica de nada, porque digamos, uno de los principales costos que tiene cualquier empresario que calcula algo es el transporte. Es decir, ¿cuándo va a explotar esto? ¿A cuánto se va a ir la nafta que estaba regalada a precios internacionales? Es decir, entonces vos tenés que sincerar algunos precios, no para destruir la economía del argentino, sino para darle una previsibilidad. Es decir, bueno, vamos a hacer una economía que tenga volumen. O sea, esto, como decía Milei, en algún momento van a subir los sueldos, porque, digamos, cuando los costos se pongan realmente como tiene que ser, bueno, también el costo laboral va a ir hacia arriba, como están yendo las otras cosas, ¿no? Recién, en ese momento se va a pagar bien el empleo productivo, mejor el empleo más productivo y poco el empleo poco productivo. Pero eso, bueno, es un problema que hoy no está a tope de la agenda, justamente porque tenemos otros mucho más urgentes y acuciantes. Pero la verdad que la Argentina es un caso, por supuesto, deprimente para todos los que vivimos acá, más para los que están más necesitados, por supuesto, pero es un caso deprimente porque uno se puede ver, hay información en todos lados, uno puede ver que todos los países solucionaron la inflación, los países de la América Latina han reducido sustancialmente, con más o con menos, la pobreza y la indigencia en lo que va del siglo XX. Si uno pudiera poner entre paréntesis el episodio de la pandemia, solo Argentina y Venezuela no habían logrado bajar los índices de pobreza e indigencia en los últimos 15 años. Eso es muy grave tal cual. Y es inaceptable. Tal cual. A ver, Venezuela, de todo lo que sabemos, pues es el país que tiene las mayores reservas comprobadas de petróleo. Y nosotros, un país con la historia de la Argentina, no puede haber estado 50 o 60 o 40 años, lo que sea, en decadencia. Es totalmente inaceptable para lo que fue la Argentina, que fue un país líder en alfabetización, un país con un desarrollo económico que le sacaba muchos cuerpos de ventaja al resto de sus países vecinos.
es inaceptable. Y bueno, y nosotros ya estamos en una edad que no quiero caer en pesimismos, ¿no? Pero es terrible el tiempo que nos han robado en cuanto a desarrollo de cada una de nuestras vidas por estos gobiernos absurdos que hemos debido soportar. Perdón por no, al contrario, vos sabés que como vos decís, las economías de todos los países latinoamericanos han crecido muchísimo más que la economía argentina. No es que la Argentina ha crecido muy poquito, pero los países latinoamericanos nos han triplicado, cuatruplicado en crecimiento económico. Entonces han logrado reducir la pobreza e incorporar clase media, lo mismo Brasil, ¿no? Mira, no sé, yo voy a decir una mala palabra, pero entre comillas. Consenso de Washington. Invito a repasar, aunque sea en Wikipedia, qué era el consenso de Washington, que algunos lo ven como un plan Cóndor, prácticamente el neoliberalismo. Y era nada, era equilibrio en las cuentas, tipo de cambio competitivo, privatizaciones, equilibrio fiscal, apertura económica, y no hay mucho más que eso, pero bueno, lo que pasa es que te agarran un término, te lo etiquetan mal, neoliberal o qué sé yo, y prácticamente quedás estigmatizado como que querés comerte los niños crudos por poco, ¿viste? Y en realidad es algo razonable, lo que cualquier exactamente, era sensatez. Sensatez, nada más que eso ni nada menos. Interrumpo porque el tiempo es tirano, alguien lo dijo ya esto, y estamos a menos de un minuto del cierre, así que bueno. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Jorge, Osvaldo, un abrazo para todos, y que terminemos bien el año y que sea por lo menos con paz, y si se puede con prosperidad también, ¿sí? Ojalá. Gracias, Bueno, Gustavo, muchísimas gracias, Muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, Osvaldo, nos estamos despidiendo también, así que bueno. Sí, bueno, que la pasen bien ustedes, y nos veremos la semana que viene. Nos escucharemos la semana que viene. Bueno. Gracias, Osvaldo. Así es. Bueno, un abrazo enorme, Osvaldito. Y bueno, y nos vamos hasta el próximo programa, como siempre, los miércoles a las 18 horas. Chau. Chau.